Bueno, vamos a ver el caso del tiro oblicuo ahora, en las cercanías de la Tierra, en la superficie de la Tierra, es lo habitual cuando tiramos algo, tiene que ver con nuestra experiencia cotidiana. Sabemos que, por ejemplo, si tiramos todo lo que tiramos hacia arriba, baja, ¿no? Eso quiere decir que hay una aceleración, que es vertical, en las inmediaciones de donde estamos, que hace que la velocidad con que nosotros lanzamos, por ejemplo, hacia arriba, hace que lentamente el módulo de esta velocidad, componente I, descienda y, bueno, eventualmente se anule y luego cambie de signo. O sea, comienza a caer, ¿no? La componente I de la velocidad. Bueno, entonces sabemos que hay una aceleración vertical hacia el piso. Allí está el móvil, nuestro sistema de referencia, tenemos aquí los vectores ya viejos, en este caso R0, velocidad inicial, la aceleración, que no coincide con la dirección de la velocidad inicial. Entonces el movimiento va a ser, como veíamos, en un plano. Bueno, pero en la inmediación de la Tierra, lo que hacemos es suponer que el vector G es vertical, perpendicular al piso, claro, y que es constante, que vale el módulo 9,81 metros por segundo al cuadrado, y bueno, punta siempre vertical hacia el piso. Claro, aquí evitamos referirnos que la Tierra es aproximadamente esférica, vale decir que si G es perpendicular al piso allí donde estemos, aquellos que están diametralmente opuestos a nosotros también tienen un valor de G similar, pero cuyo vector apunta también hacia el piso. En definitiva, van hacia el centro de la Tierra aproximadamente. Luego son vectores que, por más que tengan el módulo igual, no tienen la misma dirección. Es decir, como todos van hacia el centro de la Tierra, entre comillas, es una aproximación, no son vectores, yo me desplazo en un lugar de la Tierra hacia los costados, hacia adelante, y G puede valer lo mismo, el módulo, pero no son vectores paralelos, no tienen dirección. O sea, se van lentamente curvando porque van todos hacia el centro de la Tierra. Entonces, no es constante. La aceleración es un vector. Pero muy aproximadamente, si me manejo cerca de la superficie de la Tierra, es decir, si no varío la altura demasiado, ni me alejo demasiado de donde estoy, entonces pues es una buena aproximación. No estamos hablando de ser terraplanistas, pero podríamos decir es una hipótesis de tierra plana en las inmediaciones donde estamos. Es, un, es una suposición que hacemos que en realidad es un tanto extrema, pero sirve para manejar problemas donde no nos desplazamos demasiado de donde estamos o de donde efectuamos el disparo. ¿Está bien? Si no hay que tener en cuenta esto de que G ya no es un vector constante, la aceleración no es constante. Bueno, como estamos en la inmediación de la Tierra, este vector de aceleración, ya ven, lo hemos bautizado, yo te bautizo G. Le hemos dado un nombre particular porque es que se llama aceleración de la gravedad. En la materia que sigue se hablará más sobre el tema. Pero bueno, alguna mención vamos a hacer en dinámica, que es el capítulo siguiente. Por ahora vamos cerrando aquí cinemática. Y luego pasaremos a estudiar los movimientos, eh, estudiando la causa de que los generan, o sea, por qué, cuál es el modelo que vamos a aplicar para ver qué es lo que hace que cambie el estado de movimiento, es decir, que cambie la velocidad, es decir, que aparezca esta magnitud que es la aceleración. Bueno, vamos a ir viéndolo. Lo que sí podemos decir es que, bueno, si la aceleración es vertical, de acuerdo a lo que veíamos en el pizarrón anterior, si esa es de cero, para saber B en un instante después, tenemos que sumarle este vector G, que es vertical, y que va a seguir siendo vertical aunque lo multipliquemos por delta T, de modo tal que sumemos peras con peras, digamos, una velocidad a una velocidad, no a una aceleración. Bueno, como mostrábamos en el pizarrón anterior. Entonces, la suma dará un b de t, velocidad en un instante determinado, por ejemplo, con esa línea de trazos azul. ¿Está bien? O sea que pone de manifiesto que si yo hago un disparo que tiene una componente en x de velocidad, vemos que sigue teniendo una componente en x, además del mismo valor, se ve acá en mi dibujo, y lo que va pasando es que el vector como tal va girando hacia abajo. Ahora, ¿por qué? Porque hacia abajo está G, la aceleración. O sea, va girando en el sentido que le indica la aceleración de la gravedad. O sea, hay una componente X que no está cambiando y una componente Y que va descendiendo hasta anularse y luego apuntando hacia abajo. Allí está el sistema que antes decíamos. Antes nos sirvió para alinear la aceleración con el eje Y. Bueno, ahora demostramos lo contrario. Ahora hemos puesto una aceleración que es vertical, hacia abajo, y entonces decimos, bueno, allí mucho no nos arregla esto, porque justamente como decíamos antes, en este sistema rojo tenemos las componentes rojas que son G sub X, G sub Y, ninguna de las cuales es nula. Entonces vamos a tener en principio, puesto que el vector G es constante,
ambas componentes van a ser constantes. Entonces, cuando descompongamos en estos ejes X y Y, vamos a tener la aceleración en X y la aceleración en Y. Por lo tanto, tenemos dos MRV, uno en el eje X y otro en el eje Y. La composición de ambos dará los vectores posición y velocidad del problema. Y así tenemos, estamos haciendo, ahora en negro, eligiendo el sistema definitivo, es decir, donde alineamos un eje Y en negro que es paralelo, tiene la misma dirección que G. En este caso elegimos contrario, el sentido, o sea, el eje Y es positivo hacia arriba, negativo hacia abajo del origen, y el vector G es en sentido opuesto, es decir, que cuando descompongan el eje Y, estará todo el vector del tamaño. Por ejemplo, si aproximamos, decimos es 10 metros por segundo al cuadrado, bueno, tendrá en Y 10 metros por segundo al cuadrado, pero será negativo, o sea, habrá un DNU ahí, yo te bautizo negativo, será menos 10 metros por segundo al cuadrado, ¿está bien? La otra es sacarlo formalmente, decir, bueno, yo debo multiplicar para sacar la componente en X, el módulo de ese vector, o sea, 10, si el módulo era 10, 9,81 un poco más preciso, por el coseno del ángulo formado con la dirección positiva del eje X girando en el sentido antihorario. Eso son 270 grados. 270 grados. Eso da coseno de 270 es 0. Luego no tiene proyección, es lo que estamos viendo. No tiene proyección en X. No tener proyección es que G sub X va a valer 0 en el sistema negro. Mientras que la componente Y tenemos dos maneras de sacarlo. La formal, es decir, el vector G lo llevamos al origen, lo proyectamos en el eje Y, que es el módulo de G, 9,81 o 10 si estamos aproximando, por el seno de 270. Eso es menos 1. ¿Listo? Y la otra es decir, yo te bautizo menos 10. ¿Por qué? Porque vemos que está todo contenido en la dirección de Y, pero en el sentido contrario al supuesto positivo. Todo esto debemos decirlo. ¿Qué es lo que hacemos? Proyectamos formalmente con senos y cosenos, o decimos yo te bautizo así porque estás en... Bueno, hay que explicar por qué le voy a poner un signo negativo. Bueno, el sistema negro allí está, ya lo hemos elegido, entonces tenemos las componentes X0 y 0. ¿Cómo las obtuvimos? Bueno, nos habrán dado cuáles eran, nos habrán dicho el ángulo que forma R0 con el eje X positivo. Habremos individualizado algún ángulo de referencia que nos sirva para proyectar el vector R0. Bueno, entonces tiene estas componentes. Sí, está escrito, tiene X0 y 0. B0 tiene dos componentes, que si sabemos el ángulo con el eje X positivo o algún otro ángulo de referencia, proyectaremos y tendremos B0X, B0Y. Y allí están las posiciones X de t y de t en algún instante de tiempo posterior. Bueno, entonces tenemos estas ecuaciones, las aquí. Estas son las ecuaciones de X e Y en función del tiempo. Bien, en las ecuaciones de movimiento para este sistema, por ejemplo, en realidad para cualquier sistema. Ahora vamos a ver qué pasa habiendo elegido tan astutamente este sistema, con uno de sus ejes paralelo, antiparalelo, podríamos decir, al vector de aceleración de la gravedad. Y allí está lo mismo para la velocidad. Conocemos la posición en cualquier instante de tiempo y cuál es su velocidad como vector. Y sabemos, sé dónde estás y sé para dónde vas. O sea, sé dónde vas a estar en un ámbito. Esa sería así más o menos la capacidad de predicción. Bien ahí. Bueno, entonces, si alfa es el ángulo que estamos mostrando, entonces, por ejemplo, si ese es el que tomamos de referencia, proyectamos el vector. ¿Y cómo se proyecta? El módulo del vector B0, el B0 sin rayita, es el módulo. Es una cantidad positiva en metros por segundo. Y el signo está puesto en el coseno de alfa. Al multiplicar por coseno de alfa nos da el tamaño de su proyección y su signo. Y B0 seno de alfa lo mismo. B0 es positivo porque es el módulo del vector y el seno de alfa nos dará cuán de grande es respecto de B0 y el signo que tiene. La componente siempre es una suma, el signo lo va a aportar eso. Pero acá está la ganancia que aparece. Al tomar el eje Y en la dirección de G, independientemente de su sentido, en X no hay componente, no se proyecta, entonces es 0 en X y menos G, entendiendo que G es el módulo del vector, ¿no? Sin una rayita o flechita simbolizamos el módulo. Entonces, una cantidad positiva. Entonces, te decreto negativo. O hago por el seno de 270. Y él lo sigue. Entonces, bueno, llevemos este 0 de a sub x a las ecuaciones. Entonces, ahora, en este sistema, tomado astutamente así, a sub x desaparece. Y fíjense que esta ecuación de x de t pasa a ser la de un MRU. No hay presente una aceleración. Es decir, en su caso particular, en x, parece que hubiera un MRU.
actual en x de t es un MRU. Lo mismo pasa con la velocidad, te dice lo que veíamos en el dibujo, es constante. Eso es un MRU. Luego, como va a subir no lo es, bueno, vamos a tener un MRU en X, un MRU en Y, y la composición de estos dos movimientos nos va a dar el movimiento real del cuerpo, ¿no? Bueno, ahí está. Ya reemplazando B0X, B0X, B0Y por las proyecciones con ese ángulo al parado. Bueno, allí tenemos la ecuación final que quedaría para este sistema, ¿no? Con los valores de nuestro problema. Para el sistema elegido astutamente. Bueno, trabajamos un poco menos en un MRU compuesto con un MRUB. ¿Está bien? Entonces, bueno, de esa manera vamos a trabajar, podemos hacer otras cosas. Si se puede, podemos llevar el sistema a coincidir con el punto de lanzamiento, entonces x0 e y0 serán 0, y si no alguno de ellos al menos, entonces se aliviará la ecuación, las cuentas y la posibilidad de error. Trabajaremos mejor, pero siempre bien y formalmente. La composición de todos los movimientos, como decía, entonces nos da. Fíjense, de nuevo insisto, que si yo hago un lanzamiento de este tipo, que no es vertical, entonces hay una componente de B0X. Entonces, B0X siempre existe. En B sub i estamos viendo que hay un momento en que la velocidad B sub i se anula, la componente i de la velocidad. Entonces deja de subir, habrá alcanzado su altura máxima en mi sistema, la mediré, la calcularé, y luego comienza a bajar, cambia de signo la componente i. La velocidad, la componente i, no la velocidad. La componente i se anula y cambia de signo, pero la x siempre existió distinta de 0, es constante. Entonces, el cuerpo nunca se queda detenido ahí arriba. El cuerpo se va con velocidad constante en X, la componente de X. La otra es la que cambia de signo. No se queda, me quedo detenido acá. No, la velocidad nunca se anula. El vector velocidad nunca se anula. Cuando yo hablo de velocidad es el vector velocidad. Dos componentes para un movimiento en el plano. Entonces, bueno, la velocidad no es nula, es la componente y la que se anula. ¿Está bien? Bueno, tenemos un MRU en el X y un MRV en el eje Y. Allí están las ecuaciones para la velocidad también. Seguimos con tiro oblicuo en cercanía de la superficie de la Tierra. Ya dijimos que básicamente estamos hablando de no alejarnos demasiado, entre comillas, es un término relativo, del lugar del disparo, ¿no? O sea, si no hay que tener en cuenta ya bien la curvatura de la Tierra, que los vectores G pueden variar todos pueden ser todos del mismo tamaño, tener el mismo módulo, pero como apuntan todos aproximadamente hacia el centro de masa de la Tierra, no son paralelos, o sea, ya no son vectores iguales. Es decir, en términos un poquito más estrictos, no es un campo uniforme. Entonces, pero bueno, en esta aproximación, sin alejarnos demasiado de la superficie de la Tierra, podemos manejar esa hipótesis que dio lugar a las ecuaciones que vimos en el pizarrón anterior. Y aquí las recuerdo, ¿no? Con una sabia elección de los ejes coordenados de modo tal que uno de ellos fuera vertical. En este caso fue el I. Bueno, así están las ecuaciones, entonces, donde G, recordemos, es el módulo del vector aceleración de la gravedad. Aceleración de la gravedad. Bueno, en este caso. Allí hay dos ecuaciones que uno las puede informar visualmente vía un gráfico. Es una función x de t y una función y de t. Bueno, grafiquemos entonces x función de t. Esto es algo habitual en cálculo. Bueno, lo mostramos también en física. Hacemos ambos gráficos. Puede ocurrir que nosotros resolvamos un problema, tengamos esas ecuaciones que están allí presentes y luego, para mejorar aún más la presentación, ofrecemos los gráficos de esas ecuaciones. O sea, las dos vistas, la vista de la ecuación escrita que usamos para resolver estos problemas y el resultado de aplicarle, de hacer el gráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso vamos a tener un gráfico de una recta, x de t, y en el otro de una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Entonces, eso lo veremos allí, identificaremos los puntos notables, por ejemplo, en I de t se pondrá cuál es el t para llegar a la altura máxima, quizás cuándo deja de subir, por ejemplo, en X cuál es el alcance, o sea, cuándo toca tierra, digamos, o el blanco, y ese tipo de cosas. Punto notable, 2 o 3 puntos notables y trazamos. En la regla da falta dos casos nomás, 2 puntos y ya está. Y también tenemos los gráficos que podemos realizar de x de t y de x de t, o sea,
las componentes x e y de la velocidad en cualquier instante de tiempo, o que están allí presentes en esa ecuación, las podemos informar también por el gráfico. A veces puede ser que nos encontremos con que nos informan de un problema vía los gráficos, entonces tenemos que saber interpretarlo, qué es lo que estamos viendo. Para eso, obviamente, nos van a tener que decir qué es lo que está graficado, qué hay en el eje Y, qué hay en el eje X, ¿no? ¿Cuáles son las unidades? Bueno, ¿de qué estamos hablando con velocidad? ¿Metros por segundo, kilómetros por hora? ¿De qué estamos hablando? Bueno, esto fíjense que nos da información de lo que pasa con las componentes de los vectores, pero siempre en función del tiempo. O sea, en el primer gráfico de todos, los que están allí, x de t, ustedes no ven dónde está el móvil en cualquier instante de tiempo. Ustedes ven dónde está la componente x, o sea, cuánto avanzó o retrocedió en x. ¿Está bien? Pero tiene una posición xy, porque está moviéndose en un plano xy. Entonces, lo mismo pasa con el segundo gráfico, el de y de t. Usted ve información de la variación temporal de la componente vertical, pero no está diciendo dónde está el cuerpo. Bueno, al conjunto de puntos que el móvil ocupa en el espacio, o sea, dijimos que en este caso es una parábola, se lo llama la trayectoria. Esa parábola es la trayectoria, el conjunto de puntos que recorren el espacio. No está informado aquí. Aquí está informado cuáles son las componentes. Si yo recuperara para cada t de esos dos gráficos cuál es el x de y que corresponden para el mismo t, podría realizar por separado un gráfico y de x, ¿cierto? Bueno, lo mismo vale para b sub x de t y b sub y de t. No se informa cuál es la velocidad en todo instante de tiempo, sino cuáles son las componentes. Yo debería para un mismo t buscar cuál es b sub x de st, b sub y de st, e informar entonces eso como componente del vector, y así sí tengo el vector. ¿Está bien? Bueno, en ese instante. Bueno, fíjense que de la primera, hablando de reconstruir la trayectoria de este móvil, de la primera yo podría despejar para cualquier instante de tiempo t menos t0. Bueno, así lo tenemos. Es una maniobra simple, siempre que b sub 0 coseno de alfa sea distinto de 0. Si no lo fuera, analizaremos el caso particular. Es un caso particular, pero en general, haciendo la salvedad, yo allí no lo estoy poniendo, pero es denominador distinto de 0, si no, no puedo dividir eso. Bueno, ¿y qué hago? Lo reemplazo en la segunda. Entonces va a desaparecer de esa segunda ecuación, va a aparecer x y va a desaparecer el tiempo. ¿Está bien? Esto es lo que voy a obtener. Esto es lo que voy a obtener. Allí le he dejado presente, entre paréntesis, en x, el tiempo, para que sepamos que, bueno, que justamente la posición está cambiando porque esto se está moviendo, se mueve en el tiempo. Entonces, pero aquí, en esta ecuación, no está presente explícitamente el tiempo. Es una y de x. Entonces, he aquí la trayectoria, el conjunto de puntos que ocupa en el plano, ¿no? En el plano de movimiento. Es decir, ya no me dice cuál es la componente x en cada instante, ni la componente y en cada instante. Me dice cuál es la componente y para cada x, o sea, el conjunto de puntos x, y en el plano que ubican la trayectoria. La parábola, o sea, es la ecuación de la parábola del disparo, ¿verdad? Entonces, bueno, simplifico esos b ceros, fíjense también que ahí hay un seno de alfa sobre un coseno de alfa, podemos seguir, y así podríamos seguir mejorando esto. Si podemos poner el sistema de referencia allí donde se hizo el disparo, no siempre se puede o no siempre conviene, pero si se puede, x0 será 0, y0 será 0, etc. Bueno, esto es lo que se llama la ecuación de la trayectoria. Es el conjunto de puntos que ocupó el móvil en su movimiento. ¿Cuál fue su trayecto? Bueno, y entonces, ¿qué podemos ofrecer? Igual que antes, ahora sí, un gráfico y de x. Entonces aquí sí va a estar presente cómo se movió en el espacio, ¿eh? O sea, en este caso el plano y de x, porque elegí los ejes y x conteniendo la parábola del disparo. Entonces, esa es la ecuación de la trayectoria. Si x0 fuera 0, me desaparecerá y se alivia un poco la escritura. Si 0 también es 0, se alivia un poco más, pero eso ya es anecdótico, lo haremos si nos conviene o no. Entonces, allí tienen. Esa es la ecuación de la trayectoria. Bien. Entonces, en algún caso será útil, en otro caso no, a veces me la podrán pedir, a veces no. Bueno, se la vi.